Hola, bienvenidos a la asignatura de fisiopatología. En esta cápsula vamos a hablar sobre otro tema que concierne a la fisiopatología del sistema endocrino y es en concreto a la patología que atañe a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, como su nombre indica, son unas pequeñas glándulas a modo de capuchón que se encuentran en lo alto de los riñones. Esas glándulas suprarrenales tienen dos zonas, una médula que es productora de catecolaminas, de adrenalina y noradrenalina, y también una corteza, que es la parte más externa, que contiene tres zonas, la glomerulosa, la fascicular y la reticular desde fuera hacia adentro, y que representan el 80%, en este caso, de la glándula suprarrenal. Las hormonas que produce la glándula suprarrenal son esenciales para la vida. Se producen más de 30 hormonas diferentes derivadas del colesterol, son hormonas esteroideas y entre las más importantes, todas son importantes, pero por sintetizar en esta asignatura y también por lo que nos compete posteriormente en su aplicación desde el punto de vista nutricional, pues las más importantes de reconocer son la aldosterona, el cortisol y también las hormonas, en este caso, o los andrógenos suprarrenales, como la dehidroepiandrosterona, que se va a convertir posteriormente en androstenediona. Bien, vamos a comenzar viendo qué ocurre con los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, como os decía, como la aldosterona y como su nombre indica, son corticoides que van a regular los minerales en el organismo. Regulan en concreto la concentración de sodio y potasio y el equilibrio hídrico, el equilibrio hidroelectrolítico. Cuando se produce la aldosterona, esa aldosterona va a provocar que haya un aumento de la retención de sodio y con ello un aumento del líquido del agua y un aumento, por tanto, de la presión arterial. Pero vamos a ver en este caso cómo se produce ese mineralocorticoide. En primer lugar, tenemos que, por ejemplo, por una hemorragia, por una sudoración excesiva que se pueda producir, pues va a existir una hipovolemia, una disminución del volumen sanguíneo que va a ser detectado por las células de riñón, en concreto por el aparato juxtaglomerular del riñón, y eso va a producir que caiga esa caída de presión, que se produzca el angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno, y por medio de una enzima que es la renina, se convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1 que por medio de otra enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina que se produce en los pulmones, convierte a esa angiotensina 1 en angiotensina 2. Y a esa angiotensina 2, quien estimula a las glándulas suprarrenales a la producción, en este caso, de aldosterona. Aldosterona que, como decía, va a provocar que haya un aumento de la retención de sodio en los túbulos distales del riñón y que aumente la pérdida de potasio. Eso va a provocar mayor retención de agua y un aumento de la presión arterial. ¿Qué ocurre cuando hay una hiperfunción de la corteza suprarrenal? Estamos en lo que se conoce como un hiperaldosteronismo. Ese hiperaldosteronismo va a provocar, como su nombre indica, un exceso de secreción de aldosterona. Como decía en la clase de tiroides, cuando el problema se encuentra en la propia glándula suprarrenal, tenemos un hiperaldosteronismo primario. Es decir, tenemos en este caso adenomas que van a provocar o producir una hiperproducción, valga la redundancia, de aldosterona, y eso hace que se distinga a esta patología primaria de la glándula o de la corteza suprarrenal. En el caso del secundario, se produce cuando hay un estímulo persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo que provoca una disminución del flujo hacia el riñón,
como en diarreas graves, cuando hay muchos vómitos, la insuficiencia cardíaca, donde va a llegar menos sangre hacia el riñón por un efecto, en este caso, de disminución de la fuerza de contracción del corazón. Eso es detectado y para compensar ese problema de aporte de sangre se aumenta la producción de aldosterona, la retención de sodio y aumenta la producción, en este caso, o va a aumentar en este caso la llegada de sangre por el aumento de la presión arterial. Y también tenemos tumores productores de renina que pueden en este caso aumentar la conversión de angiotensina, como hablábamos en la diapositiva anterior, de angiotensina 1 en angiotensina 2 y eso que produzca la aldosterona a partir de la glándula suprarrenal. ¿Cuál va a ser la clínica del hiperaldosteronismo? Pues los pacientes refieren hipertensión, hipopotasemia por esa elevación de la pérdida de potasio y no va a haber, como puede ocurrir en otras patologías, edema. También se puede diagnosticar en este caso determinando la aldosterona plasmática y en este caso discernir entre el primario y el secundario. De hecho, cuando se mide el cociente aldosterona actividad de la renina plasmática y eso es mayor que 20, es decir, que la aldosterona es alta y la renina va a ser en este caso baja o indetectable, estamos ante un hiperaldosteronismo primario por patología en la corteza suprarrenal. Por lo tanto, fijaros que la aldosterona promueve la excreción de potasio y la retención de sodio. Eso genera una hipopotasemia. Eso condiciona debilidad muscular y también al funcionar la pérdida de potasio en simporte, es decir, o en antiporte con hidrogeniones, eso va a provocar que esa pérdida de hidrogeniones genere una alcalosis metabólica. Además, la retención de sodio que se produce por la aldosterona va a generar una expansión del volumen vascular por esa mayor retención también de agua y un aumento de la presión arterial. ¿Qué más patología nos encontramos de hiperfunción de la corteza suprarrenal? Pues tenemos un hipercortisolismo, una elevación de los niveles de cortisol. Eh, Eso se debe a que hay una función elevada de la zona fascicular de la corteza suprarrenal y estos efectos, los efectos que se van a derivar de esa producción elevada de cortisol, tiene que ver no solo con los efectos secundarios de los glucocorticoides, sino también por el efecto que el propio cortisol o estos glucocorticoides tienen también a nivel de regulación de equilibrio hidroelectrolítico. Hablamos de un hipercortisolismo primario cuando tenemos adenomas o cáncer productores de glucocorticoides. Aquí es característico el Cushing primario, síndrome de Cushing, donde hay una hiperplasia, en este caso micronodular, esporádica, una de las enfermedades que llevan a eso, o familiar, o una hiperplasia macronodular, o también en neoplasias suprarrenales se puede dar este hipercortisolismo primario. O podemos tener un secundario donde hay un exceso de producción de ACTH. Aquí hablamos de Cushing secundario o enfermedad de Cushing, hay que distinguirlo del primario o síndrome de Cushing, donde no hay tumores hipofisarios productores de ACTH y sí que se puede producir esa liberación, en este caso elevada de ACTH por un adenoma bronquial, un carcinoma de páncreas, también en el timo o los tumores broncogénicos de pulmón. De manera que incluso por fármacos, ¿no? Exógenos de ACTH. En cuanto a la sintomatología, entre el primario y el secundario es similar. Lo único que hay o una de las diferencias que se pueden observar es que en el secundario se produce una hiperpigmentación cutánea, ¿no? En la enfermedad de Cushing pues se produce unas manchas características marronáceas, sobre todo en los pliegues de la piel. ¿Cuáles son los síntomas característicos de esa elevación o producción de cortisol? Mirad, hay una obesidad troncular, hay acumulación de grasa en la zona media. También la cara refiere unas fases características que son las que se conocen como de luna llena.
hay debilidad y fatiga muscular por ese aumento elevado de cortisol y su acción sobre el músculo, sobre el catabolismo muscular. También se da fragilidad cutánea vascular y se empieza o se dan en la cara unas estrías características que se conocen como vinosas y de color violáceo morado. Se produce hipertensión arterial por ese efecto sobre la regulación de los mineralocorticoides, o mejor dicho, perdón, del equilibrio hidroelectrolítico, con aumento de aldosterona y retención de sodio, hiperglucemia y tendencia a la diabetes. Y además en la mujer puede condicionar la aparición de hirsutismo, que es el crecimiento en este caso de pelo en el cuerpo, también amenorrea, hipertrofia del clítoris, por el efecto androgénico que tienen los corticoides. En este caso, el diagnóstico lo hacen los médicos a través de la medición del cortisol libre en orina durante 24 horas en varios registros consecutivos. Aquí tenéis la enfermedad de Cushing. En este caso es una mujer con un adenoma hipofisario productor de ACTH, donde se observa esa cara de luna llena, se observa también la gibosidad o la jiba, ¿no? Que es otra de las características de la enfermedad, el aumento del vello facial y también un adelgazamiento del cabello. En cuanto a la hipofunción de la corteza suprarrenal, la enfermedad característica es la que se conoce como la enfermedad de Addison, una enfermedad por insuficiencia suprarrenal. En este caso puede ser primaria, donde la disfunción es en la propia corteza suprarrenal, y hablamos de enfermedad de Addison, se puede ver por un ataque autoinmune, eh, por una infección, por hemorragia, por enfermedades que sean infiltrativas, por alteraciones metabólicas hereditarias, también inducidas por fármacos, y la secundaria por disminución de la producción, en este caso, de la CTH. En este caso, se deriva de patología hipotalámica o hipofisaria. Las manifestaciones aparecen cuando, en este caso, la función de las glándulas suprarrenales disminuyen mucho, disminuyen por debajo del 90% de su capacidad funcional. El desarrollo de la enfermedad es progresivo y entre las características de ella la astenia, que va a ser más marcada en situaciones de estrés, la anorexia, la pérdida de peso, también la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la pérdida urinaria de sodio, de agua, la retención en este caso de potasio y también la desaparición en este caso del vello axilar y público por esa ausencia de los andrógenos suprarrenales. En cuanto al diagnóstico, se determina por cortisol y ACTH a primera hora de la mañana. En el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, el cortisol se encuentra disminuido y la CTH se encuentra baja, se encuentran ambos bajas, y el secundario, como ocurría con el tiroides, el cortisol va a estar bajo y la CTH va a estar elevada o anormal. Va a haber una producción elevada de esta hormona estimulante, la corteza suprarrenal, y por lo tanto menos liberación de cortisol. Y por último, en cuanto a la patología de la médula, ya no de la corteza, sino de la médula, tenemos los feocromocitomas. Los feocromocitomas son tumores secretores de catecolamina. El tumor, el feocromocitoma más característico en esta localización, el 10% son tumores, en este caso malignos, son capaces, cuando hablamos de malignidad, que tienen la capacidad de invadir otros tejidos, tienen capacidad de metastizar. La sintomatología es dependiente de la cantidad de liberación de catecolamina y con qué frecuencia se libera, si es continua o pulsátil. Y genera sintomatologías como cefaleas por hipertensión, palidez, sudoración, todo lo que tiene que ver con la estimulación adrenérgica de las catecolaminas sobre, en este caso, los receptores alfa-adrenérgicos, en contra del efecto beta-adrenérgico, por los receptores beta, donde hay un aumento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca y por tanto las palpitaciones derivadas de ese efecto sobre los receptores beta adrenérgicos. En cuanto al diagnóstico, se determina por las catecolaminas en sangre o bien por los metabolitos de estas, como la metanefrina y el ácido valinil-mandélico. En este caso, valinil-mandélico, en este caso es en la orina. Y si hay una confirmación, en este caso, este aumento de catecolamina, pues se realizan pruebas de imagen para localizar el tumor, cuyo tratamiento normalmente suele ser quirúrgico, su extirpación.
Bueno, aquí tenéis para terminar, pues, qué ocurre, en este caso, con una hipo o una hiperfunción, que ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? De nuevo, de la glándula tiroidea. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.